Hay heridas que no sangran, hay rechazos que no gritan, susurran, y el susurro más cortante no viene de un extraño, viene de la propia sangre, de la propia casa. Esta es la historia de Carmen, una mujer que a los 68 años creía conocer todos los sabores de la vida, hasta que, en un día que debería haber sido de celebración, probó el amargo sabor de convertirse en un extraño en su propia historia. La invitación estaba impresa, el vestido nuevo, el corazón lleno. Pero en la puerta de la iglesia, entre 150 invitados que ella misma había pagado para recibir, había un espacio exactamente de su tamaño, el espacio del lado de afuera. Su propia hija, Elena, con una sonrisa tensa y palabras medidas, trazó la frontera. «Lo siento, mamá, no hay lugar para ti aquí». En ese instante, Carmen ya no era madre ni abuela. Era un detalle logístico por resolver. Un mueble que ya no combinaba con la decoración de la nueva vida que su hija construía. ¿Qué sigue a una fractura así? ¿Ira? ¿Venganza? Carmen eligió un camino más silencioso y, por eso, más aterrador. Eligió el silencio activo, el repliegue estratégico. Dejó de ser el pozo inagotable para convertirse, ante los ojos de su hija, en un desierto. Y en el desierto se aprende a valorar cada gota. Pero esta no es una historia sobre una venganza elaborada. Es una historia sobre paciencia, sobre la alquimia lenta que transforma el dolor en sabiduría y el abandono en un nuevo tipo de encuentro. Porque un año después, en la mañana exacta del aniversario de aquella exclusión, algo inesperado sucedió. Elena regresó, no a la casa cómoda, sino al lugar de trabajo, a la panadería donde el sudor había construido el mundo que tanto despreciaba, y allí, entre la harina y la levadura, hizo una petición que lo cambió todo. Una petición que no era sobre dinero, estatus o perdón. Era una petición sobre la esencia. «Enséñame», dijo ella, con la voz ronca de una humildad recién nacida. «Enséñame a amasar el pan de la vida». ¿Cómo se reconstruye un puente que fue implosionado? ¿Cómo se vuelve a enseñar el alfabeto del amor cuando las palabras viejas solo sirvieron para herir? Esta narrativa acompaña ese viaje de regreso. Un viaje que no promete finales felices instantáneos, sino que ofrece algo más valioso, la posibilidad real de un nuevo comienzo, construido no sobre las cenizas del pasado, sino sobre la harina del presente y la levadura de la intención verdadera. Si esta premisa ha tocado una cuestión familiar que resuena en ti, suscríbete al canal. Aquí exploramos las historias que suceden después de la caída, los recomienzos que nacen del silencio y la fuerza tranquila de quien aprendió a reconstruir de adentro hacia afuera. Activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de esta y otras travesías de transformación. Iba a ser el día más hermoso, ese tipo de día que uno guarda en una caja de música en la memoria. Carmen pasó una hora frente al espejo, eligiendo cada detalle como quien prepara una ofrenda. El vestido azul marino, las perlas que fueron un regalo de amor de Roberto, los cabellos plateados peinados con un cariño especial. Ella no se arreglaba para 150 invitados, se arreglaba para uno solo, para su nieto, Santi, para la oportunidad de sentir en aquella iglesia que todas las horas extra, todas las madrugadas en la panadería habían valido la pena. Salió de casa con el corazón ligero, creyendo que las familias son como los panes. Incluso con las grietas, el interior sigue caliente y unido. Lo que ella no sabía es que, a veces, alguien decide que ya no eres parte de la receta. La escena en la puerta de la iglesia no fue un drama sonoro, fue un asesinato silencioso. No hubo gritos, solo un susurro cortante de Elena, su propia hija, explicando con una lógica gélida que no había lugar.
Todos los bancos estaban asignados para los socios del marido, los influencers, los contactos importantes. Carmen, de vestido nuevo y corazón antiguo, miró por encima del hombro de su hija y vio el vacío, no de sillas, sino de sentido. Aquello no era un bautizo familiar, era un networking espiritual. Y ella, la mujer que había financiado cada canapé, el ropón de lino del bebé, el salón más chic de la ciudad, era el único artículo desechable de la fiesta. La humillación vino vestida de una pregunta simple. ¿Puedo quedarme de pie al fondo? El rechazo público duele, pero es soportable. Lo que nos quiebra por dentro es la claridad que viene después. En el taxi de regreso, Carmen no lloró. El llanto es una respuesta, y ella estaba vacía de respuestas. Un silencio denso la invadió. El mismo silencio que queda después de que se dice una verdad muy grande y ya no hay nada más que discutir. Miró sus manos en el regazo. Manos que habían amasado toneladas de harina, que habían acariciado la frente de Elena niña, que habían contado el dinero para la mensualidad de la escuela. Esas manos, de repente, le parecieron extrañas. Instrumentos que habían trabajado por un amor que, allí, en aquella puerta, se había demostrado una ilusión. Y es en ese territorio árido, donde el suelo familiar se derrumba, que una persona tiene una elección: consumirse en el cráter o comenzar lentamente a mirar sus propios pies y percibir que tal vez, solo tal vez, el suelo que necesita construirse a otro. En los días que siguieron, Carmen no declaró la guerra, no rompió fotos, no hizo discursos iracundos por teléfono. Ella hizo algo infinitamente más poderoso y aterrador. Se retiró, silenciosamente, como la marea que baja y deja la costa expuesta. Desconectó el teléfono fijo, dejó el celular en modo silencio y se sumergió en la rutina de su panadería. Pero era una inmersión diferente. Si antes ella estaba dentro de la vida, ahora estaba al lado, observando. Y en ese nuevo lugar comenzó a notar cosas. Veía a los jóvenes aprendices, Juan y Luisa, llegar tarde y pedir disculpas con un verdadero pavor. Veía el respeto en los ojos de don Pepe, su panadero jefe, cuando discutían el precio de la harina. Había una jerarquía, sí, pero estaba construida sobre el respeto mutuo, no sobre la explotación disfrazada de amor. Este silencio activo de Carmen no era un castigo para Elena. Era, aunque ella aún no lo supiera, el primer paso de un tratamiento de choque para una relación enferma. Porque cuando eres el pozo que nunca se seca, nadie aprende a valorar el agua. La gente solo va hasta el borde, llena sus cubos y se marcha. Carmen secó el pozo, y en el desierto que se creó, un hambre diferente comenzó a nacer del otro lado. Primero llegaron las llamadas irritadas, después las preocupadas. Por último, el verdadero silencio de Elena, que era el sonido de la desesperación comenzando a cocinarse. Carmen, en su quietud, le estaba dando a su hija el regalo más raro del mundo moderno: la consecuencia, la oportunidad de sentir el vacío que ella misma había creado. Y es aquí donde solemos equivocarnos. Creemos que, tras una gran herida, necesitamos una gran acción, un gesto espectacular de venganza o de perdón. Carmen descubrió que no. La cura más profunda viene de la paciencia de la observación. Comenzó a revisitar su propia historia, no como una víctima, sino como una arquitecta. ¿Dónde había construido muros en lugar de puentes? ¿Cuándo había intercambiado regalos por presencia? Se dio cuenta de que le había dado a Elena un mundo hecho de cosas, pero no le había enseñado a hacer nada. Ni un pastel simple, ni un presupuesto, ni un pan. Había creado una princesa en un castillo de cristal, y ahora se sorprendía de que la princesa solo supiera mirar su propio reflejo. Y en ese proceso lento de autoconocimiento sucedió algo curioso.
La ira fue reemplazándose por una tristeza clara. Y de la tristeza nació una pregunta que ya no era ¿por qué ella me hizo esto a mí?, sino ¿qué no le enseñé yo a ella? Mientras Carmen aprendía el lenguaje del silencio, al otro lado de la ciudad, el mundo perfecto de Elena comenzó a crujir. Es una ley no escrita de la vida. Cuando una mentira se sostiene por mucho tiempo, cualquier retirada de apoyo hace temblar toda la estructura. El apoyo de Carmen no era solo financiero, era emocional, logístico, era el cimiento invisible. Sin él aparecieron las fisuras. Marcos, el marido emprendedor, veía cómo sus proyectos brillantes se marchitaban uno tras otro, pues ya no había un cheque de la suegra para tapar los agujeros. Las reuniones sociales, antes llenas de risas fingidas, ahora tenían el sabor amargo de deudas impagas y favores cobrados. La casa grande, que era el símbolo máximo del éxito, comenzó a parecer hueca, fría, un escenario de teatro después de que el público se va. Pero la grieta más profunda, la que ningún dinero podía tapar, venía de un lugar diminuto y verdadero, de la cuna. Santi, el nieto, el gran protagonista de aquel bautizo trágico, comenzó a balbucear, y la primera palabra clara, obstinada, repetida a toda hora, no fue mamá o papá, fue yaya, abuela. Elena intentaba, con una ansiedad creciente, guiar el lenguaje del bebé. Mostraba fotos, señalaba, decía mamá con una voz dulce y forzada. Santi miraba, tragaba aire y soltaba un sonoro yaya. Era como si la memoria celular del niño, el vínculo más puro, se negara a borrar la presencia que había sido borrada de la fiesta. En la calma de la noche, con el marido roncando de preocupación ebria, Elena buscaba en su celular: bebé habla de la abuela que no ve. Los foros decían cosas que la apuñalaban. Él siente la falta. Los bebés perciben las ausencias emocionales. La humillación pública del bautizo comenzó a transformarse dentro de Elena en una vergüenza particular. Una vergüenza que ya no venía de lo que otros pensarían, sino de lo que ella se estaba convirtiendo. Se veía en el espejo del ascensor, toda producida para un evento más que no podría pagar, y veía a una extraña, una mujer que había cambiado a su madre por una lista de contactos que ahora la evitaban. La casa silenciosa resonaba no con la risa de Santi, sino con el fantasma de aquellas palabras en la iglesia. No hay lugar para ti. La ironía era cruel. Ella había dicho que no había lugar para su madre en su nueva vida, y ahora descubría que, en esa vida, no había lugar para la propia Elena, solo para un personaje que interpretaba mal. Y fue en ese escenario vacío, con la escenografía desmontándose, que tuvo el primer impulso genuino en meses. No era por amor todavía, era por instinto de supervivencia. Era la necesidad desesperada de encontrar un punto real, una verdad, algo que no fuera mentira, algo que tuviera el peso, la solidez y el olor de aquellas manos que ella había rechazado. El destino, a veces, no llama a la puerta, da un tropiezo sutil en tu camino para que te detengas y mires dónde estás pisando. Para Carmen, fue una mañana común en la panadería. Un piso recién lavado, un cajón de harina mal colocado, un paso en falso. La caída no fue dramática, pero fue suficiente. Un tobillo torcido, un dolor agudo, la constatación súbita de la edad y la fragilidad del cuerpo. No fue el dolor físico lo que la marcó, fue la escena que siguió. Don Pepe, el panadero de manos callosas y corazón tierno, soltó la masa que estaba amasando, corrió hacia ella y, sin ceremonias, la cargó como si fuera pluma. ¡Ay, doña Carmen, por Dios santo! La llevó al médico, la trajo de vueltas, preparó un té. Aquel hombre, que era su empleado, actuó con una naturalidad familiar que su propia hija había olvidado.
La noticia de un accidente, por menor que sea, tiene un eco extraño en los círculos familiares. Viaja por los hilos invisibles de la preocupación ajena hasta llegar a los oídos indicados. Elena se enteró a través de la esposa del panadero, que se enteró a través del hijo de don Pepe. Fue una información de tercera mano, filtrada por la comunidad, y eso por sí solo fue un golpe. Su madre estaba herida y ella no era la primera en saberlo. La visita que hizo esa tarde estuvo cargada de una tensión incómoda. No entró en la casa, llamó a la puerta. No llevó una sopa casera, sino un ramo de flores caras e impersonales, de esos que se envían a un jefe en el hospital. La escena era surrealista, madre e hija, divididas por el vano de una puerta como dos diplomáticas de naciones rivales. Fue Carmen quien rompió el protocolo de la farsa. Miró las flores, luego el rostro de su hija, y dijo con una calma que cortaba más que un grito: «Las flores son para los muertos, hija. Yo solo estoy herida». En ese momento, algo se quebró en el aire. La máscara social de Elena se agrietó. Las flores cayeron al suelo del pasillo. No hubo abrazo, no hubo reconciliación dramática. Solo hubo el sonido seco de la verdad cayendo entre ellas. Y fue esa verdad, áspera y desnuda, la que abrió una rendija. Porque por primera vez, después de meses de silencios y mensajes sin respuesta, estaban hablando de lo real, no del dinero, ni de la fiesta, ni de las apariencias. Estaban hablando de una herida. Y cuando dos personas logran nombrar la misma herida, aunque sea desde lados opuestos, ya no están más en universos separados. Están, al menos, en el mismo mapa del dolor. Después de aquella visita tensa, nació un nuevo ritual, extraño y frágil. Elena comenzó a aparecer, sin avisar, sin grandes motivos. A veces dejaba a Santi solo una horita mientras resolvía unas cosas. Carmen aceptaba a su nieto con naturalidad, como si aquellas semanas de ausencia no hubieran existido, y Elena se quedaba, no dentro de la casa, no en la sala, se quedaba en la cocina tomando un café en silencio, observando a su madre hacer cosas simples, doblar una toalla, regar una planta, mirar por la ventana. Era una convivencia de ausencia presente, como dos animales salvajes que después de una pelea aprenden a compartir el mismo claro sin tocarse, midiendo la distancia exacta entre el miedo y la necesidad. La comunicación real entre ellas migró de las palabras a un lugar más primitivo y verdadero: las manos. Carmen, siempre con las manos ocupadas, amasando pan para la cena, tejiendo, organizando papeles. Elena, con sus manos vacías, siempre tan bien cuidadas, comenzó a observarlas como si las viera por primera vez. Veía las venas prominentes, las articulaciones un poco hinchadas, las pequeñas cicatrices blancas de quemaduras de horno que contaban una historia de décadas. Un día, sin pensar, salió la pregunta: ¿siempre te dolió amasar tanto? No era una pregunta sobre el pasado. Era un intento torpe de tocar la realidad de aquella mujer. Carmen no la miró. Continuó moviendo los dedos en la masa y respondió: el dolor del trabajo honesto no es el mismo que el dolor del vacío. Uno te llena aunque te canse, el otro te consume aunque descanses. En esa frase, Elena percibió el abismo que las separaba. Ella solo conocía el segundo tipo de dolor, el dolor del vacío, de la insatisfacción, de la búsqueda por algo externo que llenara un agujero interno. Su madre conocía el otro, el dolor que cansa el cuerpo pero alimenta el alma. Fue entonces cuando Carmen, en un gesto que parecía casual, abrió un cajón del antiguo escritorio y sacó un cuaderno forrado con tela, manchado de harina. «Mi libro de recetas», dijo. Pero cuando Elena lo abrió, no vio medidas de harina o agua. Vio una crónica de amor, anotaciones fechadas. Hoy Elena perdió el primer diente.
Pagué el pastel de cumpleaños de la fiesta del colegio vendiendo panes especiales el fin de semana. Nota: le gusta más el relleno que la masa. Como la vida, hija mía. Las palabras danzaban en la página, y cada una era un hilo que tejía un retrato no de la madre que ella creía conocer, sino de la mujer que nunca había visto. Y en la última página, una entrada reciente, la tinta aún parecía fresca. Hoy Santi dijo: Yaya. Elena aún no lo sabe. El amor a veces llega por caminos tortuosos. La masa necesita reposar para crecer. Tal vez las personas también. El aniversario de 1 año de aquel bautizo llegó con un cielo gris y la memoria pesada como plomo. Carmen optó por no quedarse en casa, rumiando. Fue a la panadería, su territorio sagrado, su lugar de hacer, en lugar de sentir. El olor a levadura y harina era su incienso, el ritmo de amasar su meditación. Ella estaba allí, inmersa en el ritual conocido, cuando sonó el timbre de la puerta de la cocina. No era hora de nadie. Cuando alzó la vista, vio a Elena parada en el vano de la puerta, sin abrigo, con el cabello mojado por una llovizna fina que ni siquiera había notado. No parecía la mujer elegante y controlada de siempre. Parecía solo alguien con los ojos rojos y un coraje frágil que había caminado bajo la lluvia para llegar hasta allí. Ninguna de las dos habló sobre la fecha. Estaba allí flotando en el aire húmedo, como un fantasma que ambas podían ver. Hoy hace 1 año, dijo Elena, su voz tan baja que casi se perdió en el ruido de la amasadora de fondo. Carmen solo asintió con la cabeza. Sus manos no dejaban de trabajar. Te dije que no había lugar para ti. La voz de Elena se quebró, pero no hacia el llanto, sino hacia una honestidad áspera. Y entonces vino la confesión que no era una disculpa, sino algo más fundamental. Es que yo no sabía lo que era una familia, solo sabía tomarla, no hacerla. Las manos de Carmen se detuvieron. La masa, medio amasada, reposó sobre la tabla. Ese fue el sonido de una máscara que se rompía, no en pedazos, sino en polvo. El silencio que siguió fue el más largo e importante de sus vidas. No era un silencio vacío, era un silencio lleno, prensado con todas las palabras no dichas, las cenas silenciosas de la infancia de Elena, los cheques firmados en lugar de los abrazos, los regalos intercambiados por presencia. Elena respiró hondo, mirando no a su madre, sino a sus manos, a la masa que comenzaba a hincharse con la vida de la levadura. Y entonces habló. No, perdóname, no, yo estaba equivocada. Ella hizo una petición tan específica, tan simbólica, que contenía toda su hambre nueva. ¿Me enseñarías a amasar esto? Y cuando Carmen, confundida, preguntó, ¿el pan? Elena negó con la cabeza, y sus ojos brillaron con una comprensión tardía. No, el pan de la vida, el tuyo. Enséñame a hacer algo que dure. En ese instante, en la panadería silenciosa, con la lluvia golpeando el cristal, una mujer que se había esforzado tanto por serlo todo, finalmente pidió aprender a ser una sola cosa: hija. Y así, en aquel rincón del barrio donde el olor a pan fresco sigue siendo la oración más sincera de la mañana, se escribió una nueva receta. No con ingredientes secretos ni gestos grandiosos, sino con la materia prima más humilde y poderosa que existe, la verdad que viene después del dolor. Carmen no logró, ni lo intentó, arreglar a su hija. En cambio, se afirmó en el suelo de su propia vida, sólida y entera como la masa madre que alimenta su oficio. Y en esa solidez se convirtió en un puerto seguro. No el puerto que da todo, sino el puerto que enseña a navegar. La reconciliación, cuando es verdadera, nunca es un regreso al punto de partida, es la fundación de un nuevo lugar.
para Carmen y Elena, ese lugar tiene el sonido del silencio compartido y el ritmo del trabajo codo con codo. Tiene el peso del pan que debe voltearse en el punto exacto y la ligereza del perdón que ya no necesita ser declarado, porque se ha convertido en acción. Se convirtió en harina en las pestañas de la hija y una sonrisa contenida en los ojos de la madre. El legado de Carmen ya no será un testamento por leer, sino una técnica por transmitir. Un saber hacer que trasciende el pan y se convierte en una filosofía. Que las cosas que valen la pena exigen tiempo, cuidado y el coraje de ensuciarse las manos. Que el amor, en su forma más adulta, no es un sentimiento para consumir, sino una habilidad para practicar, día tras día, masa tras masa. Su historia deja una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que es un regalo para cualquiera que esté en medio de un conflicto familiar. ¿Qué estás construyendo que sea tan sólido, tan verdadero, que se convierta en un refugio natural para quien amas? ¿Estás ocupado arreglando a los demás o en convertirte en una persona con quien valga la pena reconciliarse?